Bienvenidos a Matemáticas Solidarias, Matemáticas sin virus. Vamos a estudiar los prismas dentro del capítulo de poliedros. Pues bien, un prisma tiene una base. Aquí veis una y aquí tenéis otra. Tiene dos bases. Estas bases están formadas por dos polígonos que dan nombre al prisma. En este gráfico sería un prisma pentagonal. Tiene dos bases que son dos pentágonos. Tiene caras laterales. Los paralelogramos trazados entre las bases se llaman caras laterales. Y aquí veréis que tendríamos 4. Esto sería un prisma cuadrangular. Tenemos las aristas. Son los lados de los polígonos que forman la base. Estas serían las aristas básicas. Y luego las aristas laterales, que serían las otras. Estas que veis señaladas en rojo. Son los lados de las caras laterales y que no forman las aristas básicas. Y luego tendríamos la altura, que es la longitud de la perpendicular AP trazada desde la base superior y en este caso estaría dentro del mismo poliedro, el mismo prisma, y aquí estaría fuera. Este es un prisma oblicuo y esta es un prisma recto. Aquí cae dentro y aquí fuera. Muy bien. Visto esto, pasaríamos a ver el área lateral y el área total y el volumen. El área lateral está formada por aquellos polígonos que envuelven lateralmente el prisma. Por tanto, si desarrollamos en un plano un prisma recto, por ejemplo el pentagonal, obtendríamos esto: base inferior, base superior y las caras laterales. Es el área de todos los rectángulos que forman las caras laterales. Este sería el área lateral. Sería la suma de las bases de todos ellos, que coincide con el perímetro, por la altura. Área lateral, perímetro de la base, por altura. El área total está formada por aquellos polígonos que envuelven al prisma. Por tanto, si desarrollamos en un plano la superficie de un prisma recto, el pentagonal, tendríamos la base superior, la inferior y las caras laterales. Pues el área total sería sumar al área lateral las dos bases. Y estas bases dependen del tipo de polígono. En este caso serían dos pentágonos. Área total es el área lateral más 2 veces el área de la base. Y por último, el volumen de un prisma, que es el espacio encerrado por la superficie que envuelve a ese prisma. Si el prisma tiene 6 centímetros de altura, pues tendríamos que el volumen tendrá como valor 6 veces el área de la base. El área de la base por la altura. Bienvenidos a Matemáticas Solidarias, Matemáticas sin virus. Vamos a estudiar las pirámides. ¿Qué es una pirámide? Pues una pirámide es un poliedro con una cara llamada base. Y las demás caras son triángulos que tienen un vértice común. Y estas caras se llamarán caras laterales. Luego tenemos una base, esta que está señalada con un polígono verde. Tenemos caras laterales que vamos viendo en colores, caras laterales. En este caso, como es una pirámide cuadrangular, tendrá 4 triángulos. Y tenemos las aristas básicas, que son las aristas de la base. Son los lados del polígono que forma la base. Las aristas laterales son los lados de las caras laterales que pasan por el vértice y forman pues los triángulos. Tenemos la altura, que es la perpendicular o P desde el vértice a la base. Y la apotema,
En toda pirámide regular, las caras laterales son iguales y forman triángulos isósceles, es decir, este lado y este lado son iguales. Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Y la altura de estos triángulos isósceles es la apotema de la pirámide. Tendrá una apotema por cada cara lateral. Veamos ahora los tipos de pirámides. Si la base es un polígono regular y la altura llega al centro de la base, la pirámide se llama regular y su nombre viene dado por el número de lados del polígono que forma la base. Esta base es un triángulo triangular. Esta base es un cuadrado cuadrangular. Si es un hexágono, hexagonal. Si se corta una pirámide por un plano paralelo a la base, se forma un tronco de pirámide. Vamos a estudiar ahora el área y el volumen de una pirámide. El área lateral o superficie está formada por aquellos polígonos que envuelven a la pirámide. Por tanto, si desarrollamos en un plano la superficie de una pirámide, por ejemplo, triangular, base triangular, tendríamos su base y tres caras laterales. El área total, ¿qué sería? Es el área del polígono que forma la base, en este caso un hexágono, más el formada por el área lateral. En este caso, si tenemos un hexágono, tendremos 6 triángulos isósceles. Este área más este sería el área total. Volumen. El volumen de una pirámide es el espacio encerrado por la superficie que envuelve esa pirámide. La fórmula de una pirámide es el área de la base por altura dividido por 3, o un tercio del área de la base por altura. En un prisma el volumen es el área de la base por altura, en una pirámide es el área de la base por altura dividido por 3, es decir, si tuviésemos un prisma de igual base, contendría 3 veces esta pirámide, de igual base y de igual altura. Teorema de Euler. El teorema de Euler, en los poliedros, se verifica que el número de vértices más el número de caras es igual al número de aristas más 2. Vamos a comprobarlo en el cubo. Tenemos 8 vértices, 12 aristas y 6 caras. 8 más 6 es igual a 12 más 2, 14. Correcto.